Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta es la historia de esta semana. W.S. Bowdy nació en 1814 en Poughkeepsie, Nueva York. Aunque no hay documentos que confirmen cuál era su primer nombre, se cree que podría haber sido William, Waterman o Wakeman. En 1845, el directorio del pueblo mostraba a Bowdy como dueño de un negocio. Trabajaba con estaño. Aunque él era un miembro respetado en la comunidad, su deseo por una vida llena de aventura lo llevó a dejar todo atrás. En 1848, supo que, al otro lado del país, en el estado de California, la gente encontraba oro con gran facilidad. Así que ese mismo año, dejó a su esposa y 2 hijos para ir a buscar el preciado metal. Inició su viaje a bordo de un barco que lo llevó alrededor de todo el continente, llegando hasta Cabo de Hornos, en Chile, para finalmente desembarcar en la ciudad de San Francisco en 1849. Ahí comenzó su búsqueda por el oro. Tuvieron que pasar 10 años. Mientras se encontraba en el este de California, al norte del lago Mono, en 1859 se topó con un depósito de oro. Sin embargo, solo unos meses después, en noviembre de ese mismo año, Bowdy se encontraba recorriendo las montañas del área con un nativo americano. Mientras salieron en busca de suministros, fueron sorprendidos por una tormenta invernal. Bowdy no pudo continuar el trayecto. Su compañero siguió, abandonándolo a su suerte. No fue hasta la primavera siguiente cuando el cuerpo de Bowdy fue encontrado. Murió congelado. El descubrimiento de oro que él hizo dio pie a que mucha gente comenzara a llegar y establecerse en la zona. Rápidamente se formó un campamento minero que, en honor al explorador, fue nombrado Bowdy. Solo cambió una letra, posiblemente por error. En 1876, una compañía minera descubrió un depósito aún más grande de oro, lo que convirtió a Bowdy de un simple campamento a un pueblo de rápido crecimiento, del clásico salvaje oeste. Para 1879, la población de la localidad era de entre 7,000 y 10,000 personas. Su calle principal se extendía por casi 2 kilómetros. En su momento de más prosperidad, el pueblo tenía más de 2,000 edificaciones. La producción de sus minas brindó, en total, ganancias de $5 millones de ese entonces,
equivalentes a 85 millones de dólares actuales. Con el rápido crecimiento del pueblo, muchos establecimientos comenzaron a abrir. Los principales, además de bancos, fueron salones de apuestas, fumadores de opio, 65 cantinas, un distrito rojo y ni una sola iglesia. Todo el dinero que los mineros ganaban era gastado en los negocios locales, lo que constantemente ocasionaba peleas y duelos entre los habitantes, resultando en muertes casi a diario. Se dice que la gente del pueblo preguntaba en las mañanas, cito, ¿tenemos a alguien para desayunar?, refiriéndose a si alguien había muerto la noche anterior. Sin embargo, así como el crecimiento del pueblo fue rápido, también su declive. En la década de 1880, otros descubrimientos mineros en zonas de Montana, Arizona y Utah alejaron a la mayoría de los habitantes de la área. Para 1910, la población de Bowdy había decaído a menos de 700 personas, principalmente familias que habían decidido quedarse. Solo 2 años después, se imprimió la última edición del diario local, y al poco tiempo, una de las últimas compañías mineras cerró. En 1915, fue la primera vez que Bowdy fue llamado como un pueblo fantasma. 5 años después, el censo federal reportó solo 120 habitantes, y en 1932, la oficina postal del pueblo fue cerrada, con lo que se asumió que la localidad ya no contaba con más residentes permanentes. Los edificios comenzaron a dar muestras de abandono. El vandalismo comenzó a afectar el pueblo, por lo que en 1961 fue designado como un lugar histórico nacional, con lo que toda el área sería protegida, considerándola como decadencia detenida, es decir, las estructuras no serían mejoradas, solo mantenidas para evitar mayor daño o deterioro. Desde entonces, el lugar está abierto al público, donde, pagando una entrada mínima, los turistas pueden recorrer las calles del pueblo fantasma y visitar algunos de los edificios que aún están en pie, donde pueden encontrar muchas de las pertenencias que los dueños dejaron atrás. Y, como es de esperarse, este famoso pueblo fantasma dio pie a un sinfín de historias y leyendas. La leyenda, que posiblemente sea la más popular, es la relacionada con la supuesta maldición del pueblo. Muchos de los turistas que llegaban al lugar tomaban cualquier cosa que se encontraban como recuerdo de su visita. Entre los objetos, la gente se llevaba zapatos, pedazos de vidrio, tornillos, piedras. Incluso, en una ocasión, uno de los pianos de un edificio fue robado. Los cuidadores del parque, los Rangers, comenzaron la leyenda que si alguien se llevaba cualquier objeto del pueblo, serían afectados por una maldición. Se verían con mala suerte y tragedias. A partir de esto, el parque comenzó a recibir cartas, escritas a mano, la mayoría de ellas anónimas,
y contenían el objeto que habían tomado del pueblo. En esas cartas, la gente pide disculpas por haber robado, además de contar las desgracias que sufrieron después de hacerlo. Por ejemplo, una carta recibida en el 2002 dice lo siguiente, cito: "Espero esto sirva como advertencia para los que piensan que esto es solo folclore. Mi vida nunca había sido trastornada como hasta ahora. Por favor, escuchen mi advertencia y no tomen siquiera polvo del lugar". Otra carta, recibida en el 2004, dice, cito: "Pueden tener estas piedras malditas de regreso. Nunca he tenido tan mala suerte en mi vida. Perdón, por favor, por siquiera dudar sobre la maldición de Bodhi". Los rangers del parque reciben desde cartas de varias páginas hasta simples notas en post-its donde confiesan haber tomado clavos, vidrio, pedazos de cerámica, monedas, flores y demás objetos. Algunos dicen no saber que estaba prohibido tomar objetos, a pesar de las múltiples señalizaciones sobre esto. Algunos de los eventos de mala suerte, según descritos por los confesores, van desde accidentes, apariciones, problemas de auto, hasta pérdida de trabajo y problemas de salud. Esto sucede, en algunos casos, desde el momento en que los visitantes inician su viaje de regreso. Una persona escribió al parque, regresando objetos que había adquirido en la tienda de recuerdos, diciendo que aún eso, por lo que había pagado, había causado la maldición en él. Otra carta, sin fecha, dice, cito: "Favor de encontrar adjunto un zapato viejo. El zapato fue tomado de Bodhi durante el mes de agosto de 1978. El rastro de mi mala suerte es tan largo y deprimente que no puede ser listado aquí". La carta de un niño pedía perdón por haber tomado pedazos de vidrio que le habían parecido bonitos, diciendo que su pez, su mascota, murió al siguiente día. Los rangers que reciben todos estos objetos no pueden determinar de qué lugar preciso fueron tomados. No pueden ir y simplemente tirar estas cosas en medio de la calle principal. Son tantos los objetos recibidos que mejor se decidió mostrarlos todos en un estante, con las cartas enviadas, donde la gente cuenta su historia. Además de estas historias relacionadas a la supuesta maldición, hay gente que asegura haberse encontrado con espectros en el pueblo fantasma. Se dice que la casa conocida como J.S. Cain está embrujada por el fantasma de una empleada doméstica de origen chino. Familiares de los rangers del parque, que en ocasiones ocupan esta casa, afirman haberse encontrado con el fantasma, quien aprecia a los niños, pero no a los adultos. Algunos testigos aseguran haberse despertado en medio de la noche al sentir una gran presión sobre ellos y ver el fantasma de la mujer china sentada sobre ellos. Otros dicen haber visto abrir y cerrar puertas
sin una corriente de aire presente. Otro de los edificios, la conocida como Casa Gregory, se dice también está embrujada, pero por el fantasma de una anciana. Testigos aseguran haber visto el espectro de una mujer mayor sentada en una mecedora. Se le ve tejiendo. Otros dicen solo ver la mecedora moverse por sí sola. En la casa Mendocini, visitantes afirman que al entrar al lugar, este se invade por el delicioso olor a comida italiana. Otros reportan escuchar sonidos como si hubiera una fiesta en la habitación contigua, así como risas de niños. Otra de las historias que se cuentan en el pueblo es la de un hombre, solo conocido como Ed. Ed estaba casado con una nativa americana, cuando un día, completamente borracho, sin razón aparente, disparó a su esposa, quien murió después por las heridas. 3 de los hermanos de la mujer decidieron tomar la justicia en sus propias manos. Encontraron a Ed, lo ataron cerca de un arroyo y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente sobre el agua. El hombre murió ahogado. Algunos meses después, el espíritu de Ed se apareció uno a uno a los hermanos de su esposa. Lo vieron agitando su puño en forma amenazadora. Días después, los 3 hombres murieron por sucesos extraños. A las afueras del pueblo se encuentra el cementerio de Bowdy, con alrededor de solo 80 lápidas marcadas, ya que todos aquellos que no merecían ser enterrados dentro del cementerio, sus restos fueron puestos a descansar fuera del perímetro del camposanto. Con esto, me refiero a los chinos que trabajaban en la construcción de las vías, ladrones, sexoservidoras, es decir, todos aquellos que no cumplían con los estándares de comportamiento o étnicos de la sociedad de entonces. Otra historia que se cuenta es aquella que, en una ocasión, una familia se encontraba visitando el pueblo cuando acudieron al cementerio. Mientras se encontraban ahí, su hija, una niña de 4 años de edad, estaba jugando cerca de una tumba, cuando sus padres la vieron riendo con alguien que ellos no podían ver. Cuando le preguntaron con quién jugaba, ella les dijo que con la niña que tenía un hoyo en su cabeza. La leyenda cuenta que el espectro pertenece a Evelyn Myers, la hija de 3 años del dueño de la tienda del pueblo. Ella era muy querida por todos los habitantes, ya que frecuentemente se la veía en la tienda ayudando a su padre. En cierta ocasión, sus padres contrataron a uno de los mineros para excavar una zanja de drenaje en su propiedad. Cuando Evelyn, curiosa con el trabajo que el hombre estaba realizando, se acercó para observar más de cerca. La pequeña se inclinó para ver dentro de la zanja, cuando el trabajador, sin darse cuenta, la golpeó con el pico que estaba usando en la cabeza, causándole la muerte. Sus padres mandaron construir una hermosa tumba, adornada con una estatua de mármol
representando la figura de un ángel recargado sobre un pergamino, conocida desde entonces por todos como el ángel de Bodhi. Se dice que el espectro de Evelyn se aparece principalmente a los niños, juega con ellos mientras busca a su familia. El pueblo fantasma es actualmente administrado por una organización sin fines de lucro, dedicados a la conservación del lugar. Para acceder al parque, como les decía, se tiene que pagar un boleto, pero además ofrecen tours en los que, por un costo un poco más elevado, se pueden asistir a recorridos guiados por expertos en la historia del área, quienes cuentan los detalles del pueblo. Además, ofrecen recorridos donde cuentan específicamente las historias de fantasmas del lugar. El Ahora Parque está abierto todo el año, solo que durante el invierno, ya que pueden tener hasta 2 metros de nieve, el acceso al lugar solo se consigue usando esquíes, zapatos de nieve o vehículos de nieve. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.